Si yo encontrara la estrella que me guía. Pues, buenos días, compañeros. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Aníbal Daurio. Él nos visita desde Buenos Aires y nos visita a propósito de la 7ª Conferencia de Crítica Jurídica que se celebró esta semana en la Ciudad de México. Y el motivo principal de la conferencia pues fue un homenaje muy merecido al trabajo del doctor Oscar Correas. El doctor Aníbal Daurio tiene pues varios años ya trabajando con un colectivo, con varios compañeros en Buenos Aires, y sobre todo aquí un punto muy especial para nosotros es el trabajo muy serio que ellos han hecho para reflexionar el derecho, para pensarlo críticamente desde una perspectiva anarquista. Eso para nosotros es en muchos sentidos innovador y es un verdadero placer, ¿no? Poder contar con el doctor en esta ocasión para platicar, puesto a la situación, dada la situación que tenemos en México, de que a pesar de que hay movilización y hay simpatía por el anarquismo y hay una tradición anarquista importante, lo que no tenemos es una tradición de reflexión, ¿no? Muchas veces lo que platicamos por acá es que se detuvo, ¿no? Los autores anarquistas pues los leemos en México, pero son los clásicos, ¿no? O son autores mexicanos de hace varios años, pero a autores actuales mexicanos es más difícil encontrar, ¿no? Y sobre todo cuando intentamos hacer la reflexión respecto del derecho, ¿no? Eso es más difícil aún. Entonces, bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Quizá vale la pena para iniciar, pues que nos comentes un poco, ¿no? Quién eres, qué trabajas, cómo te has puesto, incluso tu formación, cómo llegaste a pensar en esto de la posibilidad de reflexionar el derecho desde el anarquismo, ¿no? Eso sería muy bueno. Bueno, mi formación, digamos, es primer carrera de abogacía, nunca he trabajado como abogado, pero me permitió dedicarme a la investigación full time, y después hice la licenciatura en filosofía, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Y es a lo que me dedico, en realidad. Y la aproximación al anarquismo, mira, te voy a ser enteramente franco. A los 18 años leí qué es la propiedad de Proudhon y me dio vuelta la cabeza. Pero también coincidía con la salida democrática en la Argentina. Entonces había una tensión en uno entre ese libro que me presentó el anarquismo de golpe, que despertó la simpatía, y también la coyuntura social, ¿no? De la democracia, la fe en la democracia liberal, hace en el 83. Así que mi vocación por el anarquismo quedó como entre paréntesis. En ese momento adopté una actitud así más de complicidad con un nuevo orden político que yo veía como gran parte de la generación con esperanza, digamos, ¿no? Cuando después salió de la dictadura militar. Y después la vuelta realmente al anarquismo fue allá por a los 10 años, en el año 92, 93 de nuevo la vocación de lleno. Y en la facultad todavía no me animaba a introducirlo como tema, y eso lo hicimos a partir del año 2000 y pico. Formamos un grupo de investigación con alumnos, colaboradores, otros profesores, y el producto de eso fue ese libro que presentamos en el 2007 acá en México y en España también, el anarquismo frente al derecho. Trabajaron a muchos chicos que ustedes conocen también, que suelen venir a las jornadas. En la Facultad de Derecho de la UBA tampoco es algo común, ¿no? Vos decías acá en México es algo raro, bueno, en Argentina también. En las facultades sociales hay un profesor muy reconocido con perfil anarquista, Cristian Ferrer, pero en la Facultad de Derecho no, es extraño, pero tampoco he tenido inconvenientes, más que algunas burlas de algunos profesores amigos, como la teoría del Estado, y yo soy anarquista, y sí, hay una teoría anarquista del Estado, que es sobre el Estado, no quiere decir que sea claro. Del Estado. Ya. Así que esa es la situación. Y seguimos con un equipo grande, a veces más grande, a veces más chico, que ya hace unos cuantos años de existencia. Oye, maestro, y los temas que ustedes trabajan, ¿no? ¿Cómo, digamos, los aspectos más generales, cómo entrarle a pensar el derecho críticamente, hacer crítica del derecho o trabajo respecto de temas jurídicos desde el anarquismo? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Mira, yo creo que el anarquismo es estoy hablando de la teoría anarquista, sí, ¿no? Porque, viste, uno puede distinguir varias cosas, la militancia, el movimiento, otra cosa son
las grandes líneas de pensamiento anarquista, la teoría, la filosofía de los grandes anarquistas, es una cantera llena de, no sé, de herramientas para llevar adelante una crítica del derecho, la historia de todas formas de autoritarismo, porque lo que se le criticó a lo mejor en el siglo XIX como deficiencia es lo que en la filosofía del siglo XX y XXI puede presentar como una ventaja anarquismo, que es su falta de ortodoxia, su falta de dogmatismo, así, su amplitud de miras. Los anarquistas no han constituido sectas ni religiones con autores dogmáticos, han leído desde Nietzsche hasta Marx, a Darwin, todo, y lo siguen haciendo. Y el anarquismo permite, me parece que ser capitalista del siglo XXI es más compleja que la del siglo XIX, y el anarquismo, con su crítica pareja a la superstición religiosa, a la explotación capitalista y a la manipulación política, ofrece más herramientas que a lo mejor, por ejemplo, la lectura que se ha hecho de otros pensadores del siglo XIX como Marx, que es un enfoque mucho más economicista, ¿no? El anarquismo me parece que reparte más sus críticas en todas estas líneas. Aparte, hay algunos pensadores contemporáneos han redescubierto el anarquismo, ¿no? Estaba pensando en Castoriadis o Abensur, o bueno, mismo Chomsky, más allá de las críticas o no que uno puede hacer, e incluso en algunos aspectos hasta de Habermas se ha remarcado, ¿no? Que tiene por ahí algún tufillo. Más allá de eso, todo este eclecticismo, me parece que el anarquismo nos puede brindar herramientas para hacer una crítica más azorrada a la situación de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Sí, retomando el tema que está planteando, recuerdo que en su libro El anarquismo frente al Estado maneja esta idea de que el anarquismo es una corriente no dogmática, claro, muy abierta, pero en el mismo texto también plantea, y nos gustaría que nos explicara para todos los oyentes, o sea, ¿qué sería entonces ya, entre todo este mar de ideas, lo específico en el anarquismo? Está muy bien la pregunta, ¿no? Porque el anarquismo no es un partido político, no hay carnet de afiliación, ¿no? Hay núcleos, agrupaciones, afinidades. Y en el plano de las ideas es cierto, el problema es que al no ser una ortodoxia, se corre el peligro de que, bueno, que cualquier cosa sea anarquista, ¿no? ¿Cómo lo definimos? ¿Dónde ponemos? Para mí, yo pondré el acento en dos principios. En ese mismo libro que vos marcás, creo que ahí aparece también. Primero, socialismo no autoritario, socialismo no de Estado, ¿no? Socialismo, empresas autogestionadas, cooperativas, socialismo, semicapitalismo, ni empresa estatal. Y después, obviamente, rechazo toda forma de autoridad del hombre sobre el hombre. Para mí eso es lo de mínimo. Después, si vos sos todavía hay algunos anarquistas cristianos, como los tolstoyanos, o si sos más materialista, menos materialista filosóficamente, para mí es secundario. Incluso aunque no se definan como anarquistas, se lo dije a Oscar muchas veces, para mí vos sos anarquista, vos sos tan marxista como yo, o sea, pero Malatesta por ahí dice, lo que importa es no tanto cómo se define uno, sino si vamos por el mismo camino. A veces te encontrás con gente que dice pensar igual que vos, pero coinciden las palabras, pero actúa de otra manera, y a veces gente que actúa de la misma manera que vos dice que es, no sé, cristiano, marxista o liberal, y lo digo va al mismo lado. O sea, me parece que eso ya lo marcaba Malatesta, ¿no? Es un problema ese. O sea, a veces se toman las etiquetas para canalizar no cuestiones teóricas, sino traumas psicológicos, ¿no? Entonces, ¿para qué lado caminamos? Muy bien. También en el mismo libro hay una parte que le dedica sobre Proudhon a la idea de propiedad, y él critica la idea de que la propiedad es un derecho natural, claro, y se va porque cuando abusas tú de la propiedad no puede ser natural al hombre. Pero también tenemos una idea, y no sé, sería ahí confrontarlo. Una vez recuerdo en el libro de Joseph Ferraro, que es Defensa de la Propiedad, entonces ahí decía que también era inherente al hombre tener una propiedad, porque eso da dignidad. O sea, tú debes de tener una casa con un patio donde sembrar para tener dignidad y autonomía, independencia en un mundo capitalista, ¿no? Entonces ahí ¿cómo sería? El tema de la lucha de todo el socialismo en general, no solamente anarquismo y marxismo, todas las grandes contra la propiedad, ha dado lugar a muchas confusiones. Sobre todo los adversarios del socialismo han utilizado, muchas veces de mala fe, otras veces no, la crítica de la propiedad, pero ningún socialista, ni anarquista, ni marxista, criticó jamás la propiedad de los medios de uso, lo que nos llaman mi cepillo de dientes, mi cama, mi casa, donde vivo.
Esto ha sido la distorsión que produjo después la barbarie stalinista, pero en realidad ni Marx. Lo que los anarquistas y los socialistas en general hemos combatido es la propiedad que le permite a uno vivir del trabajo ajeno. Proudhon, por ejemplo, ni siquiera fue comunista. Proudhon, que ataca duramente la propiedad en ese libro, jamás propuso un sistema de comunidad de bienes. Decía, el comunismo para Proudhon era transformar la ciudad en un cuartel o en un monasterio. Lo que Proudhon critica es la propiedad de derecho romano, esa idea de usar y abusar, que para él es una contradicción al término de un derecho. Para decirlo de otra manera, lo que Proudhon le molesta, lo que Proudhon ataca en ese libro es cuando con la excusa de la propiedad uno puede vivir del trabajo ajeno. Lo que quiere eliminar Proudhon es la relación asalariada, que una persona tenga que vender su trabajo, su fuerza de trabajo para vivir. Pero Proudhon, incluso en los anarquistas, en las prácticas reales de los anarquistas, en las pocas ocasiones que tuvieron oportunidades de llevarse adelante, como en la Revolución Española, se les permitió a los compañeros que no querían vivir en comunidad de bienes, tener su propia porción de tierra y trabajar en las colonias en España, por ejemplo, cuando se socializaban determinados feudos, digamos, ¿no? Terratenientes, el que quería mantenerse aparte mantenía aparte, pero lo que no podía hacer era emplear mano asalariada, que trabajaba él y su familia, ¿no? Parece que lo que nos repugna a todos los socialistas, cualquiera de sus vertientes, es esto, que una persona viva del trabajo de otro, que explota a otro. El tema de la propiedad, hasta los anarquistas, algunos son comunistas como Kropotkin y Malatesta, otros son mutualistas como Proudhon, que imaginan una sociedad autogestionada, con empresas autogestionadas, y otros son colectivistas como Bakunin, que imaginan una sociedad integrada por kibbutz, ¿no? Así, una especie de lo que hoy serían los kibbutz en Israel, pero ya, hoy casi también está todo hecho, pero ¿cómo serían, supongo, los antiguos ejidos, ¿no? Así, una cosa así. Entonces, la cuestión de la propiedad parece que hay que remarcar eso. Obviamente yo tampoco quiero que mi ropa sea de cualquiera, quiero usarla yo solo, mis calzoncillos no quiero que se los ponga otro más que no sea yo, el cepillo de dientes que sea yo, incluso quiero que mi casa sea mía y que no se me pueda meter cualquier cosa en mi casa. El totalitarismo del siglo XX ha hecho cualquier cosa al nombre del socialismo. Estoy hablando de algunas experiencias socialistas reales que hace Oscar Correas también mencionaba. Ha sido muy mala propaganda para el socialismo, lamentablemente, y peor propaganda todavía para el pobre Marx, ¿no? Que jamás se hubiera aprobado cosas que se hicieron en su nombre. Maestro, respecto de Marx, ahora que lo tocas, pues muchas veces anarquistas y marxistas han ido juntos, ¿no? Pero también hay sus diferencias. Ahorita de pasada comentabas, ¿no? El tema del economicismo, incluso a lo mejor en algunos marxistas el tema esto del Estado socialista y demás, ¿no? ¿Tú crees que esas son algunas, esos puntos, tú ves otros puntos que sean la diferencia, el tema en donde se separa el anarquismo y el marxismo? Y digo, en referencia al tema del derecho, ¿tú crees que eso es lo que puede marcar una diferencia en una reflexión jurídica crítica de corte marxista respecto de de un pensamiento anarquista que critica el derecho? En términos teóricos, hasta filosóficos, los encuentros, las cercanías entre anarquistas y marxistas son bastante fáciles. Es más, los anarquistas de hecho reivindicamos muchos textos del joven Marx y después también la crítica que hace Marx en El Capital, su dramático de la sociedad capitalista. De hecho, una de las versiones de divulgación del Capital más breves, escrita por Carlo Cafiero, es un anarquista. La traducción del manifiesto comunista ruso la hace Bakunin, que era anarquista. Las diferencias teóricas son por ese concepto de marcador, la idea de un Estado socialista, o la idea de un partido que represente los intereses del proletariado. Para los anarquistas es una contradicción de términos. Un gobierno proletario es una contradicción de términos. En el momento que sos gobernante ya no sos obrero. O sea, vos dejás, cuando pasas a ser diputado o presidente, por más que seas obrero, ya no sos obrero. O sea, los anarquistas nunca nos cerró eso. Por eso la idea de la acción directa. Ahora, los otros puntos son de fácil acercamiento. La crítica al Estado está en Marx como está al Estado, ¿no? Lo que pasa es que Marx piensa en un Estado, por lo menos de transición. La crítica al capital obviamente es compartida por los dos, y de hecho Marx toma mucho de sus ideas en el libro ese de Proudhon que les mencionaba yo recién, que es La propiedad. Ustedes saben que Marx es admirador de Proudhon hasta el 44.
Después tiene la pelea del 47, pero Marx en La Sagrada Familia habla maravillas de Proudhon y de ese libro. Después va a dedicar su vida a criticar a Proudhon. Y después la pelea vino en la Primera Internacional con Bakunin, ¿no? La ruptura. O sea, los motivos de alejamiento entre anarquistas y marxistas no fueron tanto teóricos como prácticos. Después se dieron en la Primera Internacional por el interés de Marx de constituir un comité ejecutivo permanente, cosa que los anarquistas nos oponíamos, el gobierno de la Internacional estábamos en contra, y después también por las rivalidades, ¿no? Pues el elenco proletario que apoyaba a Bakunin no era el modelo del obrero industrial que era el que veía a Marx como agente de la revolución. A Marx lo apoyaban los obreros industriales ingleses y alemanes básicamente, y a Bakunin lo apoyaba el campesinado de los países más pobres, España, Italia, Rusia. Y después, en las ocasiones así de experiencias históricas importantes, por ejemplo, en la Revolución Española, en el lanzamiento de la República de Baviera, Rosa Luxemburgo, ¿no? Después de la Primera Guerra, y en la Revolución Rusa, en los primeros años, estuvimos juntos en la Revolución. Y después, a los pocos años, fuimos reprimidos por los mismos marxistas. Esto es raro. Somos como primos hermanos que nos hemos encontrado, nos hemos peleado, nos hemos encontrado. En la Guerra Civil Española, bueno, combatimos juntos hasta que se empezaron a organizar las milicias desde Moscú y empezaron también a atacar tanto anarquistas como fascistas el Partido Comunista, ¿no? En España. En el lanzamiento de Rosa Luxemburgo, el Partido Socialdemócrata Alemán, que decía ser de inspiración marxista, es el que matan una soldadesca a Landau, a Rosa Luxemburgo. O sea, con esa línea del marxismo luxemburguense, el anarquismo desarrolló siempre muy bien. Le dio la espontaneidad revolucionaria. Y en la Revolución Rusa también, todos los primeros, Kropotkin de hecho apoyó y vuelve a Rusia, apoyó la revolución y termina encarcelado prácticamente por el propio Lenin, ¿no? En el 23 creo que muere Kropotkin, casi en prisión domiciliaria. Él empezó a denunciar los excesos de autoritarismo de la revolución, a la que apoyaba. Él era amigo de Lenin, le escribía confiado, y Lenin le respondía que él no tenía conocimiento de esas cosas, que las iba a tener en cuenta. Hay una tercera o cuarta carta donde Kropotkin le insiste, mira que están maltratando, encarcelando a los compañeros anarquistas, trabajadores, y yo ya había terminado pensando que usted está al tanto, porque ya van 3 veces que hizo, ¿no? Pero eso está en encuentro. Teóricamente creo que los encuentros son muy fáciles. El tema es la desconfianza a veces de algunos problemas que hemos tenido en la historia. Pero para los marxistas, los anarquistas somos muy indisciplinados, impredecibles, difíciles de... y tal vez tengan razón. Tienen razón eso. Oye, con respecto al tema del derecho, acá parte del trabajo que se ha hecho, continuando, ¿no? con alguna beta de trabajo del propio doctor Óscar Correas, pues ha sido continuar en la crítica del derecho moderno en su conjunto, pero se ha intentado un poco, pues sí, criticar el derecho moderno en tanto que es un derecho capitalista, ¿no? O con esta forma burguesa y defendiendo intereses burgueses, etcétera. Pero también se ha tratado de reivindicar una cierta, pues una visión del derecho más general, no presa, no atrapada en la forma burguesa, no un derecho, un derecho que no sea burgués. Se ha tratado de reivindicar la postura del anarquismo, la postura que tú defiendes, que tú has estado trabajando, estaría en contra de todo derecho o estaría en contra del derecho burgués. ¿Hay alguna, o sea, la inquietud es más bien, ¿hay forma de defender el derecho o el combate es contra todo derecho? Y acá tenemos una cuestión semántica de base, que es que tenemos por derecho. Obviamente los anarquistas, cuando estamos, el libro que hemos mencionado provocativamente, el anarquismo frente al derecho. Ahora, estamos pensando, si pensamos el derecho en el sentido precisamente, como se entiende desde la ciencia del derecho, se llama ciencia política del derecho, ¿no? Un ordenamiento imperativo, coactivo, fundado en el orden centralizado del Estado, obviamente estamos en contra de ese derecho. Eso no, sí. Claro. Ahora, si estamos pensando en un orden social donde las normas son generadas de manera consensuada, comunitaria, obviamente los anarquistas no nos oponemos a eso, sino que en general es lo que siempre hemos promovido, ¿no? Lo que no aceptamos nunca es que vos me vengas a decir a mí cómo debo actuar, o yo a vos, o nosotros a esos.
Ahora, si nosotros nos ponemos de acuerdo en cómo actuar, no, y si uno siempre tiene la opción de decir, no me gusta, me voy a otro grupo o a otro lado, si estos derechos sí, obviamente estaríamos de acuerdo con ese orden normativo. Sí, de hecho, allí en el libro maneja también la idea de un biologicismo de Bakunin, en contraposición así como con derecho natural, y entonces define así al derecho, una muy buena definición, en donde dice, pues, el derecho sería la libertad y la espontaneidad plena de las personas para regular ellas mismas sus relaciones. Claro. En ese sentido, ¿cómo podríamos aplicar este modelo de Bakunin, de derecho, a nuestra actualidad, a nuestra sociedad moderna? Habría que ver si es aplicable, ¿no? El tema es que Bakunin, como Kropotkin, están presos, influenciados por el paradigma biologicista del siglo XIX, del fin del siglo XIX, por Darwin. Lo interesante de ellos, de Bakunin y Kropotkin, que a diferencia de otros darwinistas sociales que fomentaban la lucha de la supervivencia del más apto, ¿no? Justificaban con eso la explotación, ¿no? Los anarquistas, al contrario, ponen el acento en la ayuda mutua. Ellos, poniéndose también en Darwin, sobre todo Kropotkin, muestran que en realidad las especies más evolucionadas, más aptas, son las que fomentan la cooperación entre especies. Por eso yo les llamo biologicismo, esto en vez de naturalismo, como algunos autores dicen que los anarquistas son naturalistas. No, cuando Bakunin habla de derecho natural está hablando de esto, de las tendencias como de las leyes de la naturaleza biológica. Y Bakunin cree que el hombre, librado de estos obstáculos como el Estado, el autoritarismo, la superstición, tendería naturalmente a la solidaridad y a la ayuda mutua. Es un concepto interesante. Habría que reelaborarlo a través porque hoy todo ese marco filosófico teórico del darwinismo está en crisis, ¿no? Tal vez habría que pensarlo, tratar de reelaborarlo de otras categorías filosóficas. Es lo que te decía antes, no sé si es importante por qué razones uno prefiere la ayuda mutua a la competencia, por qué razones es uno anarquista. Bakunin la era porque creía encontrar un fundamento en las leyes mismas de la naturaleza biológica. Proudhon lo era por su rara dialéctica, su comprensión extraña de Hegel, o la que le habían hecho creer que era Hegel. Malatesta decía, no importa qué razón, lo que importa es la felicidad sobre la tierra, tal vez con un elemento más pragmático, Malatesta, ¿no? Yo simplemente ese biologicismo lo pongo para evitar la confusión en que suele caer de creer que Bakunin o Kropotkin son dios naturalistas. No, cuando ellos hablan de derechos naturales están hablando de la ley biológica del hombre, no están hablando de derechos naturales como habla un escolástico, un religioso o un naturalista, de un orden trascendente de valores. Ahora, hace unos meses que tuvimos acá un seminario de crítica jurídica con una mesa dedicada al tema del anarquismo, algunos profesores de la facultad, me parece a mí que de buena fe, digamos, al momento de intervenir, pues me preguntaban mucho, ¿no? Que primero, ¿cómo en una escuela de derecho, cómo podríamos meter el tema del anarquismo tanto por la cuestión metodológica, pero dentro del plan de estudios, ¿no? O sea, ¿qué materias tendríamos para...? Ahora, ¿sabes qué pasa? Con el anarquismo ha pasado cosas raras. Muchas ideas que son de origen claramente anarquistas, libertarias, ácratas, después fueron, claro, tomadas individualmente e incorporadas como programas de partidos políticos burgueses. Por ejemplo, la defensa de la ecología, te digo cualquier cosa, la igualdad de la mujer. Entonces acá son de origen anarquista. Después fueron, con el tema en el derecho específicamente, no sé si acá en México, pero en Argentina sí están de modas algunas posturas en el ámbito del derecho penal abolicionistas, ¿no? Respecto de las prisiones. Bueno, los primeros abolicionistas son los anarquistas. Kropotkin, por ejemplo, digo sobre las prisiones. Muchos análisis de esto están en los anarquistas. Hasta de hecho la crítica hoy está aceptada por todo el mundo, ¿no? Todos, hasta los partidos más moderados, cualquier jurista, hacer Oscar Correa hablaba del derecho civil. Bueno, la crítica más dura a la primera institución del derecho civil, que era la propiedad, la que escribió Proudhon, todavía insuperable. Eso y después el Capital, son dos textos fundamentales de crítica al derecho civil.
Y en el campo de la teoría, no sé, acá en el programa de la UNAM, ¿cómo es? ¿Hay teoría del Estado? Sí, ¿De sí, la materia del Estado? sí, hay teoría del Estado. Ahí es fundamental. Yo en mis programas, yo doy teoría del Estado. O sea, la materia que doy es esa. Yo doy teoría del Estado, digamos, burguesa, de la clásica, y la segunda parte del curso es crítica al Estado y a la teoría del Estado, Proudhon, Bakunin y todo, porque es un enfoque que no se da. Se da por supuesto, todo el mundo por supuesto que tiene que haber Estado, todo el mundo por supuesto que para poder convivir tiene que haber alguien que mande. Y esto me parece que merece ser pensado. Y en los programas de derecho, incluso hasta de derecho constitucional se podría. Porque es difícil imaginar un profesor de derecho constitucional dándose a... Claro, ¿no? O sea, sí, quizás lo complicado no sea pensar cómo hacerlo, ¿no? En esta forma de exponer pues la teoría burguesa que se ha construido en torno al derecho y al Estado, y contraponerla con este pensamiento anarquista, crítico, precisamente. Y otra forma sería seminarios. No sé si acá en la UNAM tienen materias de puntos libres también, o está todo... Sí es posible. Allá sí. en Argentina, Mosé también daba sobre anarquismo en seminarios especiales que se llaman CPO, cursos de profesional orientado, que es cuando empiezan a ofrecer como son materias optativas de los alumnos. Sí, esa es una buena forma en la que podríamos... Y eso depende también a veces de que los alumnos lo pidan, ¿no? Sí, de que haya la asistencia. Bueno, maestro, también para algo que puede ser muy útil para los compañeros acá es pues alguna recomendación de lecturas, ¿no? De los clásicos, pero también autores contemporáneos que tú reconozcas, ¿no? Ya hace rato mencionabas algunos, pero bueno, creo que sería bueno puntualizarlo, ¿no? ¿A quién leemos, no? O sea, un joven compañero, ¿no? Que estudia Derecho, que tiene muchas inquietudes y que intuye, ¿no? Por lo menos intuye, ¿no? A lo mejor tiene conocimiento, pero si no de entrada intuye que algo está mal y quiere acercarse a otras perspectivas, se acerca al anarquismo. ¿Cómo acercarse? ¿Qué leer? Mira, de los clásicos, te reitero, para mí un libro fundacional, no solo para el anarquismo, sino para todo el socialismo, reconocido por el propio Marx, que es La propiedad del Proudhon. De hecho, ese libro parece que es ineludible. Y después, bueno, de los clásicos, Dios y el Estado de Bakunin, también clásico. Kropotkin es un poco más aburrido, pero es más científico, ¿no? De biólogo, entre otras cosas. La ayuda mucho, es un libro aburrido, pero muy bueno. Pero después tiene textos más de divulgación. Palabra de un rebelde es buenísimo, y ahí tiene un montón de textos sobre la ley, la autoridad, las prisiones de Kropotkin, es muy bueno. Malatesta es una delicia, los escritos de Malatesta escribe con una prosa muy clara. Malatesta, ahí hay una compilación de Vernon Richards que compiló casi todos los textos importantes de Malatesta. Está en la página Utopía Libertaria que yo les mencioné. Ah, qué bien. Esa página de internet, libros de Anarres, eso. Y de los contemporáneos, mira, yo recomendaría, estoy muy entusiasmado ahora. Primero, en esa página de colección vas a encontrar con todo un listado de unos 40 títulos o más, sigue siendo autores clásicos y contemporáneos de anarquismo. Pero yo estoy ahora muy, ¿cómo decirlo? Muy contento con un francés, un argelino en realidad, que se llama Miguel Abensour, ¿no? Que es un hombre que también trata de encontrar, eso mismo que veníamos hablando, puentes entre Marx y el anarquismo. Hay un librito muy breve, muy delicioso, se llama, si mal no recuerdo, La democracia contra el Estado. La democracia contra el Estado. Sí, cómo no, ese nos llegó por acá. Sí, bueno, de hecho, sí, Abensour tenía, si no me equivoco, como un maestro, ¿no? En Francia. A este otro, hay otro autor que es con el que trabaja mucho Abensour, que fue... el de Chartres, el antropólogo. Sí, ¿no? Sí, él, y hay otro, ahorita no recuerdo el nombre, ¿no te acuerdas? El otro que escribió sobre el plan de los libros de Marx, escribió el libro de Marx y Mito. ¿Abensour? No, el profesor de Abensour. Marx y mismo, ¿no? No, Marx y Mito. Marx y Mito. Que también a ver si ahorita nos acordamos, en ese trabajo que estaba haciendo pues Abensour, ¿no? De reconciliar un poco, o por lo menos de mostrar, de hacer explícita esta beta libertaria de Marx, ¿no? Que ha sido muy, muy importante, y que también pues algunos otros como Negri, ¿no? Han tratado de llevarla con una beta más populista, la de sí, ¿no? De otra manera. Holloway también. Holloway, sí, aquí en México, por ejemplo, sí, de hecho, ahora que lo mencionas, acá en México, el autor
marxista, digamos, pero que también se reivindica como un pensador libertario y con un tono muy fuerte, muy marcado anarquista, es John Holloway, que incluso pues ha pasado mucho tiempo, ¿no?, acompañando el mismo proceso del zapatismo, ¿no?, acá en México. Sí, oye, Ignacio, igual, ¿cuáles son los temas que ustedes en el colectivo, que tú mismo están pensando, ¿no?, para el futuro inmediato y a un poco más largo plazo? Terminado el programa anterior que teníamos de investigación y nos hemos tomado un descanso digamos institucional. No hemos pedido un nuevo plan porque yo estoy cansado de hacer informes y me harta de los informes burocráticos, pero seguimos trabajando con el seminario nuestro los martes. Si vienen a Argentina están invitados ahí en el Instituto Gioja de la Facultad. Los martes ahí nos reunimos con el grupo y estamos haciendo un seminario de filosofía. Vamos leyendo diversos textos de filosofía contemporánea. Estamos ahora. Estuvimos leyendo Nietzsche, ahora vamos a seguir con Heidegger, seguiremos con estos autores así del siglo XX. Sí. Una pregunta que yo creo que muchos podescuchas estarán haciendo, y ya más o menos lo tratamos, es la mala prensa que ha tenido el marxismo y sobre todo el anarquismo. Entonces, pues, no sé si nos podrías hablar también de a veces las actitudes muy, o sea, sí espontáneas, pero también a veces viscerales, poner bombas, o sea, ¿cómo se da ese uso del anarquismo? O sea, ¿está bien hacer eso? En unos casos sí, en algunos no. A mí no me gusta la mojigatería de condenar en abstracto toda expresión a veces de violencia. Yo tampoco la apruebo la violencia innecesaria. Yo creo que hay que ver el contexto. Yo creo que los modos de protesta tienen que ser proporcionados a los modos de opresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Pero tampoco creo que hay que moralizar a veces cuando una persona... que hay que ver la coyuntura, digamos. La coyuntura. En Argentina, por ejemplo, para salir de la actualidad, no quiero entrar en temas candentes de México o de Buenos Aires, pero para el caso histórico, un anarquista a principios del siglo mató al coronel Falcón, que era el jefe de policía. El coronel Falcón obviamente tiene un monumento, un anarquista, un inmigrante ruso, jovencito de 17 años, que fue muchos años después de su año de prisión. Quedó como un criminal. Radovisky en realidad es un héroe de los anarquistas, ¿no?, en Argentina, pero después vino a México, creo que murió en México Radovisky, pero te iba a decir, Radovisky quedó como para la prensa burguesa oficial, como un loco que mató al jefe de policía. El jefe de policía, pocos días antes, en la represión a los obreros el 1 de mayo, era responsable de la muerte de varios trabajadores, y Radovisky había quedado rengo. Así que yo en ese caso no condeno la violencia. Me gustaría que no fueran necesarios. Lo que sí condeno más es la docilidad. La docilidad, ¿no? Me parece que la docilidad es más perversa que esas formas de violencia, y que a veces la violencia exagerada, ¿no?, que no es grata, pero la docilidad es más repugnante. La gente que recibe golpes sin levantar la cabeza es más repugnante. A mí me gusta ver cuando la gente de pronto se revela ante la opresión. A veces las formas de rebelión pueden ser exageradas, pero hay que ver cada contexto, te digo. Sí. Estos debates siempre tienen lugar dentro del mismo anarquismo, ¿no?, como a veces críticos, otros no. El tema es no caer en la torpeza tampoco. No es lo mismo, yo no voy a probar nunca esos casos que hicieron algunos anarquistas, poner algunos, muy decepcionados, poner una bomba en un café, ¿no?, en un bar. Pero jamás voy a condenar a un anarquista que haya eliminado a un tirano, un déspota, a un torturador. Claro, sí. Hace poco igual en una conferencia oíamos que para superar el capitalismo se necesitaba salir de nuestro adormecimiento, nuestra docilidad y también de nuestra imaginación. Y ahora regresando un poco a un tema igual más académico, ya casi para terminar, en el artículo La formación del abogado, la filosofía política de la formación del abogado, con un tono muy ameno y gracioso, nos gustaría que nos repitieras la anécdota en esa comida, en esa cena, donde no se conocía nada, y cómo eso aplicado a los problemas del pensamiento del abogado o de todo científico
donde parcializa el Claro, la conocimiento. capacidad de diálogo, porque el proceso de especialización es tan agudo que ya se pierde la capacidad de comunicación. La anécdota es así, estás en una mesa, no sabes de qué hablar porque estás con desconocidos, entonces para hablar de algo decís que rica la comida. Y otro salta y te dice, por eso tiene mucho colesterol, acá si este es el médico. Otro dice, no, pero con el vino tinto neutralizás el colesterol negativo, si este es químico o bioquímico. Otro dice, uy, esto debe haber salido muy caro, es contador. Otro dice, en Estados Unidos le hicieron juicio a una empresa de catering, decís que es abogado, ¿no? Y yo quería hablar de la comida y hemos perdido la posibilidad de hablar, estamos hablando de lenguaje distinto, como una orquesta donde cada uno toca una melodía distinta. Y esto dentro de la filosofía también se da. Pareciera que vos escuchás un filósofo, una persona de formación elítica, parece que habla una lengua totalmente distinta de uno que tiene formación en la filosofía continental, o entre un marxista y un no marxista, ¿no? Me parece que es bueno tratar de empezar a, no hacer un fetichismo del lenguaje, sino tratar de empezar a tratar de comunicarnos, porque muchas veces nos peleamos por palabras y nos damos cuenta que estamos diciendo cosas parecidas con palabras distintas. Y en otras ocasiones al revés, creemos que estamos usando las mismas palabras y estamos diciendo cosas distintas, que es un poco lo que yo quise marcar en la polémica, no sé si estuvieron el jueves a la noche, en la mesa sobre retórica. Sí, que las preguntas y respuestas tardaron más que la conferencia. Sí, claro. Ok, bueno, maestro, yo creo que pues no nos queda más que agradecerte los minutos que nos das, esta pues, oportunidad de charlar contigo, ¿no? y de profundizar. Yo creo que se trataron algunos puntos que son esenciales y que sin duda nos van a ayudar para primero motivarnos, ¿no? Para acercarnos al pensamiento anarquista y no tener el prejuicio de que no es serio, ¿no? Y de que no se puede pensar el derecho y la realidad en su conjunto, ¿no? Desde el anarquismo. Entonces, bueno, te lo agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco y les pido disculpas por no poder dedicarles más tiempo. Estoy ya con los pies en el avión. Sí, no, ni te preocupes. Por cierto, entre paréntesis, el autor era Maximilian Rubel. Maximilian Rubel, sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sabía que Aranzura había sido discípulo de Rubel. Sí, por ahí lo narran uno de los textos que están que le puedo ver en español, lo narra y lo cita, lo reivindica, y de hecho Rubel tiene mucho esa idea de un Marx libertario, ¿no? Humanista, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Si yo encontrara